Hace algunos días se conoció el testimonio de una mujer que denuncia que ha sido víctima de los menonitas, la comunidad de los menonitas. Por supuesto, yo no tengo duda que es una comunidad donde habría mucha persuasión coercitiva, donde se vulneran los derechos de la mujer, donde se vulneran los derechos del niño, y lugares que muchas veces se hace también. Muchos influencers van y hacen contenido como amistoso, indoloro, inofensivo, con gente que vive en el pasado, que no utiliza la tecnología, que tampoco están así ahora. Es como que usan lo que quieren para explotar, o aparentemente explotar laboralmente a niños, a adolescentes, a mujeres laboralmente, y luego todos los recursos tecnológicos que podrían utilizarse para que las nuevas generaciones puedan informarse, tener otro tipo de educación y abrirse al mundo y salir de ese sometimiento, son prohibidos. Hablamos de los celulares, las computadoras y un montón de otras cuestiones. Pero vamos a ver lo que decía esta mujer que habría sido captada y habría escapado de la comunidad y denunciado. Y todas las cosas que ellos hacen tampoco es obedecer a Dios, los maltratos y todo eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Hablas de violencia obviamente física. Sí. ¿Tuviste que ir al hospital? ¿Te hospitalizaron? ¿Qué es lo que pasó? En una ocasión me internaron por los golpes, por la depresión, todo. ¿En qué hospital fue eso? En Darreguera. ¿Y después regresaste a la colonia? Sí, tuve que regresar a la colonia. Hasta que un día te cansaste. Y sí, ya estaba cansada, pero no tenía el coraje ni la opción de salir. ¿Y cómo fue ese día? Y lo que pasó, mi pareja se había ido a un pueblo, porque los hombres sí pueden salir, ellos salen donde quieran. Y él se había ido y yo estaba con las nenas. Y decidí irme y sabía que no podía llevar a las nenas porque me iba a denunciar. Entonces dejé las nenas en la casa de mi hermana, que ha cuidado de ellas, pero tampoco le podía decir a ellas que yo me iba, porque si yo lo hubiera dicho me lo hubieran detenido a la fuerza. Incluso tu hermana te avisaba. Todos ahí de la comunidad, porque nadie permite, encima si ellos permiten, el resto se enteran, tienen problemas ellos después, porque nadie puede apoyar a alguien en esa situación. Todos están en contra, y si alguien te apoya, tiene problemas, digamos, esa persona que te apoya. ¿Y te fuiste a Guatraché? Sí, hay un combi que pasa ahí en la colonia en la mañana a buscar los pasajeros para ir al pueblo. Y me subí al colectivo ese, me fui a Guatraché, y de ahí me retiré con un remis a otro lugar para que no me seguían, porque sabía que me iban a buscar por los boletos y compraba boletos. Entonces tuve que ir en remis para que no me podían seguir, porque sabía si me iban a encontrar me iban a obligar a volver. ¿Y te fuiste a Tucumán en eso? Sí, me fui hasta Tucumán y ahí conseguí trabajo, y entonces quería volver a buscar las nenas, pero no podía porque empezó la pandemia y no podía viajar. Y después, cuando pasó la pandemia, cuando empezaron a poder circular, compré un boleto en el colectivo y me vine a buscar las nenas. Y la llevé a Tucumán y la inscribí en la escuela. Se fueron ahí a la escuela, 3 años estaban ahí conmigo. La más grande terminó la primaria y echó 1 año de secundaria. Y la de 12 años también fue a la primaria, pero no terminó porque después el padre quería verla, y yo una Navidad en el 2024 la traje acá
Pampa yo, para que ellos pudieran ver al padre. Y ahí me pedían que querían quedarse un rato. Y los dejé porque el padre no quería separarla. Y de ahí el padre lo convenció de vuelta para quedarse y le promete cosas a cambio que se queden y esas cosas. Y después la más grande está de novio, ahora no quiere irse porque está de novio ahí. Y la otra quiere quedarse conmigo, pero la otra la convence y también la dicen que le van a comprar un caballo, esas cosas para que ella vuelva. Y ella me dijo que solamente quería venir a ver al padre y quedarse un rato y volver conmigo. ¿Y qué dice la comunidad o la gente de la comunidad de vos? Dice que yo soy mala persona, que yo no tengo salvación, que yo me voy al infierno porque he hecho las cosas mal, que no obedezco a Dios. Y todas las cosas que ellos hacen tampoco es obedecer a Dios. Los maltratos y todo eso, yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Cuando hablamos de persuasión coercitiva, hablamos de control de uso de medios de uso externo, acá lo hay. Hablamos de código de vestimenta, aquí lo hay. Hablamos de sometimiento, aquí lo hay. Hablamos de explotación laboral y acá aparentemente lo habría. Explotación laboral de niños, adolescentes, adultos, aparentemente lo habría. Hablamos de comunidades cerradas que viven al margen de la ley, que su única ley son las propias reglas internas de la organización. Son organizaciones coercitivas que viven al margen de la ley, que crean sus propias reglas y que sus propias reglas están por encima de la propia Constitución argentina. Las mujeres suelen estar en un estatus de objeto, un objeto que debe servir al hombre, que sirve solo para procrear, limpiar, cocinar, lavar y planchar. No se les permite estudiar, esto es importante, no se fomenta el estudio, porque esto de alguna manera lo que quieren hacer es mantener bajo sometimiento a su población. Incluso muchas veces quitándole la posibilidad de alfabetizarse con las tecnologías, las nuevas tecnologías, conocer gente de afuera, hay control de vínculos, hay desvinculación familiar cuando alguien se puede escapar, hay persecución, hay castigos físicos, hay sometimiento de todo tipo. Muchos estados deciden mirar para otro lado porque claramente estas comunidades llegan a tener un peso importante dentro de los estados, dentro de las provincias, y deciden muchas cosas y aportan dinero. Entonces muchas veces el estado, las provincias, los gobiernos deciden quedarse al margen, mirando para otro lado cuando saben que se están violando los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad LGTB, porque esto también hay que decirlo. No vayas a ser LGTB dentro de estas comunidades porque no la vas a pasar bien. Controlan, incluso instigan a castigos, al bullying y también el control de los matrimonios, ¿no? ¿Quién se casa con quién? ¿Cuándo? Y la verdad que son prácticas que pensamos que ya no existen, pero sí existen y son bastante graves. Vamos a escuchar la palabra de la abogada de esta mujer que estaría pidiendo una serie de medidas en la justicia. Pudo contar a la jueza toda su historia y la de sus hijas. Y bueno, posteriormente, finalizada la audiencia, tuvo la audiencia del ex marido y después, posteriormente, las niñas en forma separada. Hoy la jueza tiene en sus manos obviamente la decisión de resolver la restitución de las niñas a María
esa decisión va a ser tomada previa a la resolución de los equipos técnicos. ¿Cuál es la opinión o la mirada del actuar de la fiscala que intervino en el momento, digamos, en lo que es causa concreta de violencia de género? Bueno, María denunció los golpes, las lesiones y las amenazas sufridas a ella y a sus hijas, amenaza de muerte, recordemos, el día 9 de febrero. Amenazas y lesiones que les provocó su ex marido, quien tiene ya una causa, una condena, previamente ya tiene una condena en el año 2017 de lesiones con respecto a María. Estos hechos y con la urgencia de esta cuestión que merece ser tratada con urgencia porque hay niños involucrados, bueno, las medidas hubieran sido necesarias en el momento ese, justamente en el momento oportuno en que María denunció. Estas medidas no fueron tomadas, yo las peticioné, justamente María estando en Guatraché, realizando la ampliación de la denuncia y recién saliendo del hospital. Yo peticioné ante la Fiscalía, obviamente sin ningún tipo de patrocinio legal de ella, pero ya siendo su gestora en ese caso, porque todavía María no había llegado acá a Santa Rosa. Pero bueno, desde la Fiscalía no las abordaron. Es así que, bueno, el día miércoles pedí en el juzgado de familia las medidas de protección junto con la medida autosatisfactiva de restitución de las niñas, pedí las medidas de protección con respecto a María, medidas de restricción de acercamiento y medidas que tienen que ver con el secuestro de armas, la prohibición de tener armas con respecto a su ex marido. Las niñas en este momento, ¿dónde están? Desde que fueron sustraídas acá en Santa Rosa, el día 9, el lunes 9, por la tarde, permanecen junto a su padre en la colonia menonita, en la comunidad, dentro de la comunidad. La semana que viene se va a tener más o menos alguna novedad, ¿entendés? Yo lo que quiero que sea esta semana. Y mientras tanto, ¿se ha dictado alguna medida restrictiva de acercamiento para con ella? Digo, de su ex marido y de integrantes de la comunidad. Sí, se ha logrado la medida justamente con la medida autosatisfactiva de restitución de las niñas. Solicitamos medidas de protección para con María y sus hijas. El juzgado de familia ordenó la restricción de acercamiento solo en lo que respecta a María, no así sus hijas porque permanecen con él, y estas medidas de prohibición de acercamiento, de contacto por cualquier medio, pero solo respecto de su ex marido para con María, no así del resto de la comunidad. Bueno, esto es muy importante, lo que dice su abogada. Yo me pregunto, ¿cuántos hombres con estos antecedentes tendrían tantas posibilidades, ¿no? De tener a sus hijas bajo su cuidado, de estar libres, sin supervisión. Lógicamente estas comunidades tienen poder y ese poder se basa en dinero, en contactos y otras cuestiones, ¿no? Si no, no podrían seguir como impunes como siguen hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a ir a un pequeño spot y vamos a ver el testimonio de una de las hijas. Todos tienen remeras de ley antisectas. Yo solo tengo una remera toda negra. Desesperado voy buscando en las vidrieras. Voy preguntando, ¿tienen remeras de ley antisecta? ¡Qué confusión, qué confusión, qué confusión! Una remera de ley antisecta quiero yo. ¡Qué confusión, qué confusión, qué confusión! Una remera de ley antisectas para vos. Vamos a escuchar el testimonio de la hija. Estamos hablando de miembros de la organización y era lógico que vaya a pedir mantenerse dentro de la comunidad. Buenas noches a todos, mi nombre es Aganeta Balman y vengo de la colonia menonita. Hoy vengo a decirles algo importante para mí y mi hermana. Mi mamá ha dicho que nosotras las mujeres no tenemos derechos en la colonia. Sí los tenemos. Si tenemos derecho de hablar español, lo tenemos. Si queremos hablar español, podemos. Hay algunas mujeres que no quieren hablar español, por lo tanto no hablan español. En cambio hay muchas también que hablan español, que quieren hablar y que lo hablan.
que sí hay derechos, sí podemos salir sin el hombre, sí podemos. Pero lo más importante es que la jueza ha decidido que nos quedamos con mi mamá, que no queremos quedarnos con papá, que se lo pedimos a la jueza y no nos escucharon, a mí y mi hermana, no nos escucharon, nos están negando ese derecho. Y mi mamá ha dicho que si no íbamos con ella, que iba a meter preso a mi papá y que la colonia menonita iba a sufrir. Algo que está totalmente en contra de mi voluntad, que nos quiere llevar a la fuerza, que me siento muy obligada a irme. No quería. Le hablé a David. Le dije que me venga a buscar y que nos llevara a la colonia. Nos llevó a la colonia, mi mamá se enojó y dijo que nos habían secuestrado. Algo que no es cierto porque yo misma se lo pedí a David, que me venga a buscar, que nos venga a buscar, que no queríamos estar con ella. Es por mi propia voluntad que yo se lo pedí a David que nos venga a buscar. Yo me fui con él por mi propia voluntad. No fui obligada a nada. Yo quise irme. Y ahora me están obligando a irme con mi mamá, algo que no quiero, que mi hermana tampoco quiere, que las dos no queremos, pero que no nos escuchan. No nos están escuchando, no podemos tomar nuestra decisión. Muchas gracias por escuchar. Lógicamente, siempre lo que sucede es que las víctimas, cuando están bajo ese sometimiento y bajo persuasión coercitiva, suelen naturalizar este tipo de abusos, sometimiento, control que se da dentro de estas comunidades cerradas. Claramente no está facultada esta niña para decidir qué es lo mejor para ella, porque no conoce lo que es la libertad. Básicamente dentro de estas comunidades les suelen decir que si salen de la comunidad les va a pasar algo malo. Lógicamente que no tienen poder de decisión, así como ella lo dice. Y de hecho el acceso al mundo exterior es negado rotundamente. Por eso siempre terminan detrás de el hombre, sometidas, sin poder estudiar, sin poder salir de esos lugares, sin poder ser libres. Entonces, yo lo que creo es que el Estado, los gobiernos deberían intervenir con un gabinete interdisciplinario y garantizar que estos chicos tengan las herramientas para ser libres, que puedan estudiar rodeados a personas, ciudadanos libres, como lo son ellos, como lo deberían ser ellos, y en todo caso poder denunciar, perder ese miedo, tener un lugar donde se los acoja, se los resguarde, se los ayude a revincularse con el exterior y poder ser libres, lejos de ese maltrato y ese sometimiento. Así que bueno, veremos qué ocurre, veremos qué decide la justicia, pero yo creo que claramente deberían intervenir varios organismos del Estado, este tipo de comunidades, porque hoy por hoy, en pleno año 2026, no es lógico que en un país democrático existan comunidades cerradas donde los niños no pueden ser libres, donde los niños no reciben los controles sanitarios correspondientes, donde se los obliga a estar vestidos como si estuviéramos en el año 1930 y bajo el sometimiento absoluto del hombre. Esto teniendo gabinetes, leyes con el tema del derecho de la mujer, ministerios de la mujer, de desarrollo humano, diversidad y género y demás. La verdad que no se comprende cómo este tipo de comunidades siguen existiendo.
La verdad que vamos a ver qué sucede. Ojalá que se haga algo por estos niños, y yo no tengo duda que además de otorgarle su libertad y que pueda vivir con su madre fuera de este lugar, encerrada dentro de esta comunidad, podrían llegar a revincularse y crecer, ser libres, estudiar una carrera universitaria, tener una pareja fuera de la comunidad y tener una familia como corresponde. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.